Bienvenidos a este nuevo espacio de encuentro con la voz del pastor. Gracias por estar con nosotros en este día. Continuamos con el tema de las bienaventuranzas. La vez pasada terminamos la primera de ellas, que decíamos que es la bienaventuranza fundamental. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y hemos dicho que las bienaventuranzas describen a Jesús y que la pobreza en el espíritu es la fundamental. Es una forma de ser, una forma de vivir. Es lo que hemos llamado la pobreza en el ser. Y hemos descrito esa pobreza que pertenece a los rasgos del Señor, que siendo rico se hizo pobre, siendo Dios se hizo hombre, siendo poderoso se hizo débil. Y hemos dicho que la misma humanidad es la primera pobreza de Jesús y por supuesto nuestra primera pobreza. Aceptar nuestra humanidad con las limitaciones, con las fragilidades, con esta condición que nos hace ser, por una parte, hijos de Dios, pero por otra parte también hijos de hombre, es decir, seres humanos que tienen que crecer, que tienen que aprender a vivir, que tienen que convivir con las necesarias fragilidades de la condición humana. Pero en segundo lugar hemos dicho que precisamente por ser hombre, tiene que recibirlo todo. Sí, San Pablo lo dice, ¿qué tienes tú que no hayas recibido? Todo lo hemos tenido que recibir de Dios a través de tantas mediaciones. Nuestros padres, nuestra familia, el medio que nos ha rodeado en la vida, etcétera, etcétera. Pero en tercer lugar, que habiéndolo recibido todo, todo lo hemos de compartir. No podemos retener, como Jesús no retuvo nada. Todo lo que recibió del Padre lo compartió, nos lo entregó. Y por eso mismo podemos decir que el cuarto rasgo de esa pobreza es la libertad. Ser verdaderamente libres de toda ambición, de todo poder, de todo apego, para andar verdaderamente ligeros de equipaje tras Jesús, que fue el pobre por excelencia. Y entramos en el día de hoy a reflexionar en torno a la segunda bienaventuranza. Dichosos los afligidos, porque ellos serán consolados. Podemos decir de entrada que esta bienaventuranza puede extrañarnos en el conjunto de las bienaventuranzas de Mateo. Parece contradecir la orientación actitudinal positiva del texto de las bienaventuranzas. Nos hacemos una pregunta: ¿cómo entender que se pueda ser feliz cuando se está agobiado por el peso de la aflicción? Nos parece que una situación de aflicción no puede ser ocasión de felicidad. ¿Cómo entender que seamos bienaventurados por ser afligidos? Pues bueno, el término griego que utiliza Mateo, que se traduce aquí por afligidos, también significa llorar o lamentarse. De hecho, muchos traducen esta bienaventuranza de esta manera: dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. O dichosos los que se lamentan, porque ellos serán consolados. Es pues una bienaventuranza que habla de aflicción, de lamento o de llorar. Hay que decir que esta condición de ser afligidos se manifiesta en el contexto judío, no solo a los que están apesadumbrados, sino
que ese dolor se manifiesta al exterior. Por eso podemos hablar de lamentación. ¿Cómo se traduce al exterior ese lamento? Es un dolor intenso, una pena que se manifiesta con lágrimas, lamento y otra clase de expresiones exteriores. Expresa fundamentalmente la vulnerabilidad humana, el poder del mal en la vida del hombre y del mundo, la impotencia del hombre ante las fuerzas malignas. Hay que decir que la palabra de Dios contiene todo un libro en el Antiguo Testamento dedicado a las lamentaciones. Un libro que antes se atribuía al profeta Jeremías, pero que no parece que sea realmente su autor. Sin embargo, es un libro bíblico canónico. Se está hablando de los sufrimientos que agobian al autor y que lo llevan a lamentarse permanentemente. Sin embargo, se anuncia que esa aflicción tendrá fin, que se cambiará en algún momento por alegría. También la experiencia vivida por el pueblo en la esclavitud egipcia es fuente de esperanza. Así habló Dios a Moisés. He visto, dice Dios, la aflicción de mi pueblo en Egipto. He escuchado el clamor ante sus opresores y conozco sus sufrimientos. He bajado para liberarlo de la mano de los egipcios y subirlo de esta tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel. Éxodo 3, 7 a 9. El Señor habla de la aflicción de su pueblo en Egipto, pero también de que esa aflicción tendrá fin y que entrará una tierra hermosa, buena, que emana leche y miel. Los profetas también hablan de que un día el juicio de Dios llegará y la aflicción de los justos se tornará en gozo. Isaías 57, versículo 18. O también sucederá como en los días de Esther, en que a los judíos de la capital del reino el dolor se les cambió en gozo y la aflicción en días jubilosos. En el mismo sentido se expresa el cántico de Tobías. Dichosos cuantos se entristecieron por tus azotes, porque en ti se alegrarán contemplando toda tu gloria y se regocijarán para siempre. Tobías 13, 17. Los judíos esperaban que con la venida de los tiempos mesiánicos vendría el arrepentimiento de Israel y el dolor de sus pecados. Este parece también ser el sentido del vaticinio en el citado versículo de Isaías. Literalmente se refiere al sufrimiento de Israel por la miserable situación en que se encuentra el pueblo elegido a causa del destierro y por hallarse bajo el yugo de sus enemigos. Pero la mirada profética va más lejos. Promete la consolación a los que sufren por la humillante situación de Israel, del reino, a los que tienen llanto en el alma, aflicción en el espíritu, por la opresión y tiranía del pecado, origen y causa de la opresión política del pueblo de Dios.
El sufrimiento así no conduce entonces a la desesperación, sino que se vislumbra una salida. Al fin y al cabo, la misión fundamental del profetismo en Israel es mantener viva la esperanza. Por tanto, es verdad que hay aflicción, pero una aflicción a la que se le promete término, que su situación va a cambiar gracias a la intervención de Dios, que Él mismo es el consolador de los afligidos. Eso pues en el contexto del Antiguo Testamento. Pero veamos ahora cuál es el sentido en el Nuevo Testamento y más concretamente en esta bienaventuranza. Nos podemos preguntar, ¿a qué aflicción se refiere Mateo? ¿Cuál es la causa de esas lágrimas? Bienaventurados los que lloran, o de esas lamentaciones. Hay muchos que han interpretado simplemente la bienaventuranza en clave de sufrimiento por una u otra causa. Como quien dice, bienaventurados los que sufren, en sí mismo, como que el sufrimiento en ese sentido fuera la clave de la bienaventuranza. Pero hemos de recordar algo que hemos venido diciendo en las veces anteriores, y es que para Mateo las bienaventuranzas no son tanto situaciones, sino actitudes. Es decir, Mateo, por ejemplo, en vez de decir simplemente bienaventurados los pobres, dice bienaventurados los pobres en el espíritu. Es decir, Mateo ha espiritualizado las bienaventuranzas, las ha descrito como actitudes que vive el hombre. Por tanto, no podemos referirnos aquí simplemente a alguien que sufre y como que su sufrimiento pues ya fuera el motivo de las bienaventuranzas. Por eso hay muchos que han interpretado las bienaventuranzas en esta clave actitudinal, y es de hecho lo que prima hoy en día. Clemente de Alejandría aplicaba esta bienaventuranza a la de aquellos que hacen penitencia, es decir, que lloran su pecado. Y es perfectamente válido aplicarlo en este sentido. Dichosos los que lloran su pecado, los que se lamentan por el pecado cometido. En este mismo sentido, la mayoría de los comentaristas han pensado que la aflicción se debe al sentimiento de dolor por los propios pecados y por los pecados del mundo. Por el pecado personal y por todo pecado social, humano. De hecho, el mismo Evangelio nos presenta a Jesús llorando ante Jerusalén por la cerrazón que ha mostrado para acoger la salvación de la que Él es portador. Un pueblo duro que no ha querido arrepentirse, y por eso Jesús llora por los pecados de ese pueblo. Lucas 19:41. En verdad, Él, como dice Mateo, tomó sobre sí nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. Mateo 8:17. El seguidor de Jesús experimenta en carne propia la afirmación paulina a la que nos hemos referido recientemente. Hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero.
Romanos 7:15. El seguidor de Jesús no se resigna ante la realidad del mal y por eso se aflige intensamente, tanto por lo que atañe a la propia persona como a la sociedad, como a la comunidad, como a la iglesia. Llora el propio pecado, el pecado de la sociedad y el pecado de la iglesia. Lo toma como algo propio, así como Jesús lloró por el pecado de Jerusalén. También el creyente, siguiendo a Jesús, llora sus pecados. Jesús no tenía que llorar sus pecados, por supuesto, pero Él tomó sobre sí nuestros pecados y por eso llora por ellos. Igualmente llora por los pecados de la comunidad, de la iglesia. Pero este llanto, esa aflicción, no lo lleva a dejarse arrastrar por la desesperación, ni se hunde por el complejo de culpa. El seguidor de Jesús experimenta eso en carne propia, que tantas veces, a pesar de sus buenos propósitos, a pesar de todo ello, a veces hace el mal que no quisiera hacer y deja de hacer el bien que quisiera. Esa es la gran contradicción, la gran paradoja en la que nosotros nos situamos. Después, este sentir dolor por el pecado, aflicción por el pecado, sufrimiento, contrición de corazón, diríamos nosotros. Siente dolor, sentir dolor por el pecado que lo enfrenta a Dios y que lo hace realmente sentir, una vez que peca, el hondo vacío ante los bienes perecederos. Sí, la experiencia de la falta que tiene el hombre, como ya lo acabamos de describir, no puede conducir a una situación de desesperación. Por eso la bienaventuranza es clara. Dichosos los afligidos, porque ellos serán consolados. Es decir, su aflicción no está condicionada a permanecer para siempre, a aplastarnos, sino que realmente cuando lloramos nuestro pecado, nuestra culpa, Dios nos consolará, nos liberará de ello. La experiencia del pecado no puede conducir al sentimiento o al complejo de culpabilidad, pues este es enfermizo, condena y paraliza, sino a un sentido o conciencia del pecado. ¿Y qué quiere decir no sentir la culpabilidad? La culpabilidad, en definitiva, nos paraliza, nos desanima, no nos deja avanzar hacia adelante. Entonces, en lugar de ser una situación que realmente puede animarnos a ponernos de pie y a echar hacia adelante, más bien nos paraliza. Podríamos volver a traer la conocida parábola del hijo pródigo. Es cierto que ese hijo allá se dio cuenta en la situación tan lamentable que estaba, pero tuvo dos caminos: o quedarse ahí rumiando, desesperado, su culpa por haber sido de la casa y lamentándose, pero quedarse allí, o, como lo hizo, ponerse de pie y decir: me pondré en camino y volveré a mi padre. Miren las dos situaciones tan diferentes que puede generar el mismo hecho, el pecado. O puede paralizarnos, impedirnos verdaderamente andar en sentido positivo, o puede movernos a una reacción sana, positiva. Por eso hablamos de no la culpabilidad, que es enfermiza, que condena
que paraliza a la persona, sino a un sentido y conciencia de pecado, que lleva el análisis del hecho. ¿Yo qué he hecho? ¿Por qué lo he hecho? ¿Cómo lo he hecho? A reconocer el desacierto y a empeñarse en la reparación y en el cambio. No es simplemente pensar qué clase de persona soy yo que hice esto. Cuando yo me hago esta pregunta, ¿qué clase de persona soy yo para haber hecho esto? Me hundo porque me condeno en toda mi condición humana. En cambio, la pregunta más sana es ¿cómo he podido hacer esto? Aparentemente son preguntas muy parecidas, pero son sustancialmente diferentes. Porque cuando yo me pregunto ¿cómo he podido yo hacer eso? ¿Cómo he podido yo cometer este pecado? Estoy hablando de una realidad sustancialmente positiva, pero que en un momento dado me ha llevado a una equivocación terrible, pero que puedo salir de ella. A los que pueden llorar sus pecados, a los que pueden lamentarse por sus infidelidades, a los que pueden afligirse por sus traiciones. Y esto solo es posible en la medida en que la persona ha experimentado y ha conocido la experiencia del amor de Dios. Vamos a hacer una breve pausa antes de continuar con esta bienaventuranza de la aflicción. Vamos ahora a leer algunos reportes de audiencia de algunos hermanos que se han venido contactando con nosotros. Marisa Martínez dice: gracias, Monseñor, por su catequesis, que nos nutre y nos motiva a tener deseos de aprender. Sus explicaciones de forma sencilla nos permiten reflexionar, entender y valorar la gracia del don de Dios. Susana Martínez, saludos y bendiciones desde Sacramento, California. Gracias, Señor. Nilvia Alvarado, gracias, Monseñor. Dios lo guíe y lo llene de su Espíritu Santo. Amén. Y Dalídes Mendoza, gracias, Monseñor San José, por su reflexión y ánimo para nuestras vidas para seguir en la fe. María de los Ángeles Arango, buenos días, Monseñor, gracias por sus enseñanzas. Dios lo bendiga. Matilde González, Monseñor, que el Señor le siga dando esa sabiduría espiritual. Esta experiencia, pues, de la bienaventuranza de la aflicción no nos lleva, pues, a paralizarnos o a culpabilizarnos, sino a vivir la realidad de la conversión, del arrepentimiento. Un arrepentimiento
que nos hace verdaderamente ponernos de pie y que nos hace caminar realmente en la experiencia de la gracia de Dios y que lleva realmente a encontrarse de nuevo con el proyecto de Dios de santidad sobre la propia vida. Partiendo de allí, de esta experiencia, se puede desarrollar el hábito de aprender de los errores, de sacar el mejor provecho de cada incidente. Algún pensador ha llegado a decir que solo llegan alto los que saben utilizar el viento en contra. Está hablando de las cometas o de las personas que usan el parapente, etc. Solo llegan alto los que saben utilizar el viento en contra. Nunca podemos renunciar, sí, a la condición humana que nos lleva a tener equivocaciones y que nos hace aprender del error y así avanzar en la vida. Un teólogo invita a encarar los miedos y a permitirse a sí mismo el derecho de ser humano. Ese es el único camino para una vida fecunda y feliz. El derecho de ser humano. Es decir, de no ser ya Dios, de no ser ya perfecto, sino ser un ser humano que va creciendo, que va avanzando, que va aprendiendo de sus errores, que cae, pero que no se queda caído, que se levanta. Alguien decía, no sé con exacta veracidad, pero decía que santo no es el que nunca ha caído, sino el que siempre se ha levantado. Y eso es una gran verdad, decir, el que habiendo caído se ha levantado, no ha renunciado a seguir avanzando en el camino del discipulado de Cristo. Esta bienaventuranza, pues, tiene primeramente un gran contenido personal, la experiencia y el dolor del pecado, la conciencia de pecado, pero al mismo tiempo la experiencia de la gracia de Dios que nos lleva a ponerse en pie y a continuar avanzando. Pero la aflicción tiene también un profundo sentido social. El creyente experimenta dolor por la resistencia que el mundo opone a la gracia, al reino, a la justicia de Dios. Se deja afectar por el poder del mal en la historia humana. Sí, los que siguen a Jesús, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, concentran el dolor del mundo. Están llamados a cargar como Jesús con los sufrimientos y enfermedades del mundo. La aflicción es la actitud normal del creyente mientras dura el mundo presente. Sufre al ver cómo el mal domina en el mundo y espera y suspire porque Dios reine, porque Dios sea reconocido. Es el tipo del llanto de los desterrados de Babilonia, Salmo 137, que dice: ¿cómo cantar un canto del Señor en tierra extranjera? Es esa experiencia de los desterrados que, como cristianos, por ejemplo, se sienten en un mundo empecatado, en un mundo donde prima la maldad y que tienen que asumir ese pecado del mundo, cargando realmente con él. Es el tipo del llanto, pues, de los judíos desterrados, como de los que vivimos en este valle de lágrimas, es decir, donde hay tanto pecado y tanto mal, pero que no renunciamos nunca a anhelar el reino de Dios, que lloramos porque el mal no deja aparecer el rostro de Dios en la tierra, y que esperamos, como decía esa conocida canción de Mercedes Sosa: solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente. Que no seamos indiferentes
ante el mal, ante el dolor, ante el sufrimiento del mundo. Podemos decir, pues, que esta bienaventuranza nos lleva a no acostumbrarnos al mal, al pecado personal, pero también al pecado del mundo, al mal que hay en el mundo, porque a veces nos llegamos a acostumbrar a él. Les quiero leer una cita de un gran teólogo llamado Jürgen Moltmann, que decía eso. Moltmann oyó decir en Nueva York a un amigo: lo peor es que uno va acostumbrándose a todo poco a poco. Y entonces Moltmann comenta: lo peor no es el mal en sí mismo, sino el hecho de que nos acostumbremos a él y que al final todo nos dé igual. Hay jóvenes que en la flor de la edad están permanentemente sin trabajos, pero nos acostumbramos a que así sea. La desesperanza los convierte en drogadictos, pero nos acostumbramos a saberlo. Para comprar drogas que les procura ilusión necesitan dinero y se convierten en ladrones, pues también nos acostumbramos a ello. En plena calle y en pleno día se atraca y se golpea a las personas y nos vamos acostumbrando. Y añado yo, la televisión nos muestra cómo miles de personas siguen muriendo de hambre, los desplazados, y también a eso nos vamos acostumbrando. Aunque a veces molestos o hastiados, apagamos el televisor. En suma, no acostumbrarse debe ser el imperativo moral cristiano. Inconformismo como obligación moral. Respuesta mental, efectiva y afectiva a la realidad social de la iniquidad. Cada cual en lo que pueda y como pueda, para no pasar de largo, como los personajes conocidos de la parábola del buen samaritano. No acostumbrarse es el imperativo moral. El Papa Francisco habla mucho del acostumbramiento. A veces nos acostumbramos a todo. Nos acostumbramos al pecado personal y pensamos que ya no vamos a poder salir de él. Entonces ya no nos causa remordimiento, ni arrepentimiento, ni necesidad de confesarnos. Nos acostumbramos al mal social, al pecado del mundo, al hambre, a la miseria, a la injusticia, al aborto, a todo eso, y nos acostumbramos. Y entonces dice él, el imperativo moral que surge de esta bienaventuranza es no acostumbrarse. No acostumbrarnos al mal personal, al pecado. No acostumbrarnos al mal social. Vivir en un estado de verdadera indignación ética. Indignación ética ante la muerte que irrumpe en la vida de los hijos de Dios y hacer apuestas confiadas y comprometidas en el rescate de la vida que está continuamente amenazada. Por eso esta bienaventuranza es expresión simultáneamente del inconformismo y de la esperanza del creyente ante su propia condición pecadora y ante el pecado del mundo. Inconformismo, pero al mismo tiempo esperanza. Es inconformismo porque no se acostumbra al pecado, no se acostumbra al mal, pero al mismo tiempo esperanza de que eso puede cambiar y por eso se compromete activamente. El cardenal Martín, un gran biblista, comentando esta bienaventuranza, decía: los que lloran, que se afligen por sus pecados y por los de sus hermanos, los que tienen el corazón desgarrado a causa de la confrontación entre el deseo del reino de Dios
su plenitud de vida y de paz, con la visión contrastante de muerte que nos rodea. Los que sufren a causa de los males de la sociedad, la corrupción, la inmoralidad política, los males de las naciones, todos esos serán consolados. Dios mismo enjugará toda lágrima de sus ojos. Dios mismo será su consuelo. Y ahí precisamente encajamos con la consecuencia de la aflicción vivida en este seguimiento de Cristo. Los que lloran serán consolados. Es decir, tendrán esperanza de que eso se puede superar, de que el mal no es definitivo, de que el mal no es eterno, que el único eterno es Dios, que lo único que perdura para siempre es el bien, que es verdad que el mal existe y tenemos que mantener activos para que nos duela y para luchar contra él, pero al mismo tiempo nunca perder la esperanza de que el mal puede ser vencido, que hay esperanza. Cristo muere en la cruz, tomando sobre sí todos nuestros pecados. Pero viene la consolación del Padre Celestial que lo acoge y le da una nueva vida en su presencia. Podemos decir que el consuelo, pues, es aquí el verdadero nombre de la esperanza. La esperanza de que el mal no es eterno, no es definitivo y que podrá ser vencido con el poder de la muerte y la resurrección de Cristo. Y como hemos leído en el cardenal Martín, Dios mismo enjugará toda lágrima de sus ojos. Dios mismo será su consuelo. Pidámosle pues hoy al Señor Jesús que también nosotros, como Él, sepamos lamentarnos, afligirnos y llorar por el pecado del mundo, comenzando en este caso por nuestros propios pecados, que nunca nos acostumbremos a ello y que precisamente por no acostumbrarnos a ellos vivamos una indignación ética que nos mueve a confrontar, a levantarnos, a enfrentar el mal y a poder vivir con la esperanza del triunfo del bien sobre el mal. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.